Continuamos en la serie Jesucristo Basta, es una serie en el Evangelio de Juan. El domingo pasado estuvimos en los primeros 3 versículos, hoy tengo una meta más ambiciosa, vamos a cubrir 11 versículos, los versículos del 4 al versículo 13. El próximo domingo vamos a estar en los versículos del 14 al 18, Juan capítulo 1, versículo del 4 al 13. Voy a leerlo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Lo primero que quiero que hagan en estos pasajes, estos versículos, es que circulen dos palabras. La primera palabra está en el versículo 6, y la segunda palabra está en el versículo 12 y es la palabra creyeran, versículo 7, perdón, y creen en el versículo 12. Esto es la aplicación del mensaje en esta mañana. Creer en la luz verdadera. Si hay algo que Juan nos dice en esos 11 versículos, que esta es la meta. Esta es la razón por qué la luz está brillando. Esa es la meta de por qué se proclama la verdadera luz del mundo. Para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y para que al creer en Él tengas vida eterna. ¿Se recuerdan el domingo pasado que fuimos a Juan capítulo 20, versículos 30 al 31, donde Juan dice, estas cosas, todo este evangelio se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida eterna. Digo, muchas cosas Jesús hizo, muchas señales Él hizo, pero estas se han escrito con ese propósito. Así que esa es la aplicación de estos versículos, de esos 11 versículos, cree en la luz. Y ese es el título de esta mañana, cree en la luz. El Evangelio de Juan es como esa abeja que está rondando esta flor, mirándola de diferentes puntos de vista, y en realidad estamos viendo a Jesús de una manera, Él está haciendo una exégesis de Dios. Él nos está, en la persona de Jesús, viendo, nos está explicando cómo es Dios, quién es Dios. Lo primero que vimos, la característica número 1 que vimos de Jesús es que Jesús es el verbo. El verbo, y en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, pero este verbo era Dios. Ahora, este verbo que creó todas las cosas, dice el versículo número 4, que en él estaba, mírenlo ahí en sus Biblias, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 5 dice, y la luz brilla. La luz brilla. Punto número 1, escriban eso. Brilla la luz. Brilla la luz. Dice Juan que la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendieron. Dice que en él. ¿En quién? Bueno, en Jesús. Y aquí vemos a Juan usando otro título, la luz, para describir a Jesús. Y una y otra vez él va a usar este título, e incluso en el capítulo número 1 hay 6 veces que Juan usa el título, la luz, para describirnos a Jesús, el Hijo de Dios. Y lo va a hacer también a través de todo el libro de Juan. Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas.
Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una y otra vez, Jesús como la luz del mundo. Y esta mañana voy a usar varios pasajes, porque es importante que veamos a profundidad las implicaciones de que Jesús es la luz del mundo. Juan capítulo 12, versículo 16 dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Inmediatamente después que se describe a este verbo como el creador de todas las cosas, inmediatamente hay una conexión en el versículo 4 con aquel que creó todo, aquel que es la vida, pero esta vida también es la luz de los hombres. Y es esencial, ¿por qué? Porque la creación comienza con luz y termina con luz. Lo primero que Dios crea en Génesis 1:3, ¿qué fue? Y dijo Dios, sea la luz. Y Apocalipsis, capítulo 22, versículo 5 dice, y ya no habrá más noche. Aquí en esta nueva tierra y este nuevo cielo, esta nueva creación, dice, no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Juan está haciendo una conexión, nuevamente usamos todo este lenguaje de creación para que veamos quién es este verbo que tomó humanidad, que descendió del cielo. Es el mismo Dios, Dios en tres personas, uno. Y en Él estaba la vida. Y esto tiene una connotación de tanto vida física y vida espiritual. ¿Por qué? Porque dice que a través de Él fueron hechas todas las cosas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron creadas, aquí Juan nos dice, por Él. Toda forma de vida procede del dador de la vida, que es Jesús mismo. Cuando Pablo está en el Areópago frente a los griegos que les está hablando, lo estaba evangelizando, y ellos tenían ahí un altar al Dios no conocido, lo que usa Pablo para evangelizarlos a ellos, para comenzar y hacer una conexión entre la perspectiva que ellos tenían de Dios con el Dios verdadero, es la creación. Juan 17 dice, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Vimos el domingo pasado que fuimos creados por Él y para Él. Y Pablo está diciendo a estos hombres que están en el Areópago, ese que ustedes saben que creó todas las cosas, ese que ustedes entienden y no conocen, déjenme decirles quién es Jesús. Ese Dios creador, el Dios del universo, el que lo hizo todo, es Cristo. Y la vida proviene de la luz, y la luz es Jesús. Así que el apóstol Juan nos está enseñando que aquel que es la vida, esa conexión, en Él estaba la vida, también es la luz del mundo. Y esta vida también tuvo que no solamente darnos vida, sino tuvo que venir e iluminarnos a nosotros, como ese título de iluminación, para que pudiéramos entender el Evangelio. Les decía que Él como el Verbo revela realmente quién es Dios, porque Él mismo es Dios. Pero no era suficiente con tener las Escrituras, con tener la revelación divina. Necesitábamos que alguien nos iluminara, porque había una ceguera espiritual en nuestras vidas. Jesús como la luz del mundo tiene como propósito iluminar nuestras mentes, iluminar nuestro corazón para que veamos la gloria y la belleza del Evangelio. La razón por la cual hoy en día tú puedes afirmar el Evangelio y tú puedes abrazar el Evangelio y puedes profesar a Cristo como Señor y Salvador fue porque Jesús vino a tu vida un día y te abrió los ojos.
Así que Jesús, en Él estaba la vida. La vida no es un concepto que nosotros entendemos. La vida no es una lista de reglas que nosotros obedecemos. Bueno, si yo hago esto y esto y esto, entonces tendré vida eterna. O una religión que tú practicas, que haces una vez a la semana o de vez en cuando. No, vemos que la vida es una persona. El Evangelio es una persona. El Evangelio es Cristo, Jesús. Y estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Juan 20:31, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Conocer a Jesús es sinónimo de tener vida eterna. No es lo mismo de conocer acerca de Jesús que conocer a Jesús. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vida eterna es creer en Jesús, es una unión con Cristo, es estar en unión con Él, es por gracia a través de la fe que entramos en una relación personal. El Dios del universo toma residencia. Después vamos a ver más adelante que esa palabra en el versículo 14, que el verbo se hizo carne, es tabernáculo, es Dios en medio nuestro, Dios en uno. Así que en Él estaba la vida. Pero no pierda de vista algo ahí. Dice que en Él estaba la vida, ¿no es cierto? En Él. En Él. Si en Él estaba la vida, podemos asumir entonces que fuera de Él no hay vida. Porque la vida está en Jesús. La vida está en Él. La razón por la cual tú puedes respirar hoy en día, la razón por la cual tú puedes sonreír hoy en día, la razón por la cual tú llegaste aquí a la iglesia, es porque Cristo sostiene el universo. En Él nos movemos, en Él existimos, en Él. La razón por la cual esto no se derrumba es porque Cristo sostiene el universo, porque en Él estaba la vida. Ahora la pregunta es, si en el versículo 5 que la luz brilla en las tinieblas, ¿por qué la luz tenía que brillar? Porque todos entramos a este mundo con una ceguera espiritual. Toda la humanidad sufre de esta ceguera. No vemos el Evangelio. Una ceguera espiritual que nos impide ver la gloria del Evangelio. Todo ser humano que ha existido entra al mundo de esa manera y solamente en Cristo esa ceguera espiritual desaparece. Déjenme dar algunos versículos que nos van a ayudar a ver esto, porque esto es importante. La razón por la cual nosotros vemos a Cristo entrando al mundo es porque si Cristo no lo hubiera hecho, todos nosotros estuviéramos en tinieblas todavía. En Proverbios, en el libro de Proverbios hay varios versículos que podemos hacer referencia. Proverbios 2:13 dice, no va a salir en la pantalla, dice, describe aquí el camino de los no creyentes como caminos, como sendas de oscuridad. Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. La condición de este mundo se describe en la palabra de Dios como un mundo en oscuridad. Pasaje famoso, Isaías 9:2, que se usa mucho en tinieblas en tinieblas, en Navidad. Estas cosas suceden cuando tú estás predicando, ¿verdad? Deja que le toque a usted para que usted vea. En Isaías 9:2, un pasaje que se usa mucho para la Navidad, vemos la descripción de la entrada de este niño, de este bebé, de Dios encarnado, la entrada de Dios al mundo y cómo describe la entrada del Cristo al mundo. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Que referencia igual a esa entrada de la luz al mundo. El versículo 14 también habla acerca de la entrada de Cristo al mundo. El verbo se hizo
carne, la luz vino. Porque la condición de todos los que no han creído en Cristo es oscuridad espiritual. Y una de las evidencias de la ceguera espiritual es no reconocer que uno está ciego. Como decían los fariseos. ¿Ceguera de qué? Dice, y ese es el problema. No reconocer la bancarrota espiritual. Y a un mundo así entró Jesús como la luz del mundo, la luz de hombres y mujeres que se encontraban en tinieblas. Ahora mire el versículo 5, porque esto va a ser la primera vez que Juan va a usar un verbo en presente continuo. Hasta ahora él estaba haciendo referencia a la creación, usando verbos en pasado. Ahora en el versículo 5 dice, la luz brilla, presente continuo, está brillando, se mantiene brillando todo el tiempo. Brilla en las tinieblas. Y me encanta esto, y las tinieblas no la contuvieron, dice otras traducciones. La Biblia de América dice comprendieron, y tiene esas dos connotaciones, que las tinieblas, aquellos que estaban en oscuridad no pudieron ver la luz tuvo que venir hacia ellos, pero también habla acerca de las tinieblas no pudieron derrotar la luz. Las tinieblas no la comprendieron porque una persona ciega no puede ver la luz, y eso en el versículo 10 y versículo 11 se hace una afirmación universal. Esta es la condición de todos aquellos que están sin Cristo. Dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Aquí se usa en tres maneras diferentes la palabra mundo. Habla para hablar de ese sistema global, habla también de el mundo creado, que vemos ahí. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. La luz es ese título de iluminación y nos ayuda a entender que Jesús en nuestras vidas viene y nos enseña realmente quién es Dios, nos ayuda a ver la verdad. Que no era suficiente tener el verbo. Juan está desarrollando la idea. No es suficiente con tener la revelación. Necesitábamos la luz para poder ver la palabra, el verbo de vida. Por eso Jesús se dice que Jesús es el mediador de la revelación. A través de la revelación general nadie se puede salvar. Es la importancia de la predicación también del Evangelio. Nadie se salva teniendo un entendimiento de la creación. Las personas se salvan a través de la predicación de la palabra. Hay una sola vía de ser salvo, y es a través de la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él es el único que puede iluminar nuestra profunda oscuridad. Nunca dejes de estar en esa postura de asombro y de gratitud por lo que Cristo ha hecho en tu vida. Atesora esa gracia. Me encanta el himno que dice, maravilloso es el gran amor. Lo he mencionado aquí anteriormente, dice, en vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó, quedé ya libre, gloria a Dios. Cristo viene a nuestras vidas y nos ilumina con su luz. Jesús revela completamente la voluntad de Dios, la mente de Dios, el carácter de Dios, el corazón de Dios, porque Él mismo es Dios. Ahora, algo más en esto es que las tinieblas no la comprendieron, todavía no pongan eso, por favor, gracias. Pero miren el pasaje nuevamente, versículo 5. No se distraigan ahora con la foto. Dice que esta luz que brilla en las tinieblas, las tinieblas no pudieron contenerla. Esto encierra aquí la parte gloriosa del Evangelio. Yo no sé cuántos de ustedes, a lo mejor no les gusta que les cuenten las películas
en sentido que yo soy personalmente una persona que si no he visto la película y tú la has visto, por favor no me lo digas. O si hay un juego que yo quisiera después ver y lo dejé grabando y empieza, no, por favor no digas nada. Bueno, aquí Juan está haciendo como un avance, él nos está diciendo cómo termina la historia realmente. Dice que las tinieblas no pudieron contener la luz. Juan dice, la historia termina con la luz teniendo victoria sobre todas las cosas. Las tinieblas no ganan, es lo que está diciendo Juan. La luz vence, aun cuando en nuestras vidas a veces pareciera que las tinieblas están ganando. A veces que este mundo pareciera estar enseñando que las tinieblas están ganando. Y lo vemos con injusticias, lo vemos con enfermedades, lo vemos con persecución a cristianos, lo vemos con matrimonios, patas para arriba, favoritismo en el trabajo, hijos descarriados, y uno pareciera o pensara que las tinieblas están ganando. Pero Jesús, como la luz del mundo, entrando a este mundo, dice que las tinieblas no pudieron contenerlo. Ahora sí pongan la foto, por favor. Muchos de ustedes saben que a mi esposa y a mí nos gusta mucho California. Eso es una foto en el Golden Gate. En ese lugar de San Francisco, una historia interesante de ese puente es que cuando ese puente estuvo siendo construido, ya pueden quitar la foto, cuando ese puente estaba siendo construido, muchas personas que trabajaron en la construcción del puente, quita la foto ya, por favor, murieron. Muchas vidas se caían de ese puente y morían, al punto de que los trabajadores tenían miedo ya a trabajar ahí y muchas personas ya no querían trabajar ahí. Se estimaba que ese puente iba a ser terminado en muchos años. Pero a alguien se le ocurrió una idea magnífica. Se les ocurrió construir una red, e instalarla debajo del puente, debajo del área a medida que ellos iban construyendo, había una red gigante. Y ahora los trabajadores, cuando se caían en la red. Y los trabajadores, los otros, al ver que esas personas que se caían ahora sobre esa red, vivían y no morían. El puente fue terminado 3 veces más rápido que lo estimado. ¿Y todo eso para qué? Para recordarnos a nosotros que en Cristo Jesús nosotros ganamos. Que en Cristo Jesús nosotros estamos seguros. Que en esta vida, aunque nosotros caminemos y tropecemos, Cristo ha prometido llevarnos hasta el fin. Por eso dice, las tinieblas no pudieron contra la luz. La luz prevalece. Y esta es la parte de nosotros recordarnos en nuestras vidas. Esta es la razón por la cual uno puede venir un domingo y cantar aun cuando en mi vida esté sucediendo X. Porque yo sé que las tinieblas no pudieron contener la luz. Por eso yo sé que puedo dejar que la luz brille en mi familia, que la luz brille en mi matrimonio, que la luz brille en tu trabajo. Piensa en esto, si Dios dijo, sea la luz, y todo lo que nosotros vemos en la creación fue creado por el poder de su palabra, ¿qué nos hace pensar a nosotros que Dios no puede transformar nuestras vidas? Y Juan dice, las tinieblas no pudieron contener la luz. La luz brilla. Eso es lo que Juan nos enseña, que el Evangelio no es solamente suficiente para salvarnos, sino también para transformarnos, para mantenernos, para llevarnos hasta el final. Porque Él es la luz del mundo. Mire el versículo 6. Vino al mundo un hombre
enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este es Juan el Bautista. El que está escribiendo el Evangelio es el apóstol Juan. Y este no es el primer bautista en la historia de la iglesia. Juan el Bautista no es el primer bautista, sino más bien era llamado así porque es Juan el que bautizaba. Versículo 7 dice que este vino, Juan el que bautizaba, vino como testigo para testificar de la luz. ¿Con qué fin? Viene el versículo 6. A fin de que todos creyeran por medio de él. El testimonio de Juan, el testimonio de la creación, el testimonio de la entrada del Mesías al mundo. Y aquí la importancia de proclamar y predicar el Evangelio. Era necesario que viniera alguien a nuestra vida, nosotros, con una ceguera espiritual y nos dijera, la luz está encendida. Si en este momento hubiera una persona aquí sin vista, alguien tuviera que decirle, la luz está encendida, porque no puede ver. Lo mismo vemos aquí que necesitábamos a alguien proclamando que la luz estaba en el mundo, porque las tinieblas, aquellos en oscuridad, no veían la luz por su ceguera. ¿Y cuál fue el mensaje que llegó predicando Juan? Dice Mateo 3, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su rey está aquí. Su rey ha entrado al mundo. Arrepiéntense. La luz está en medio nuestro. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Juan fue enviado para preparar el camino, para proclamar. Es como aquellos que venían y pregonaban que venía un rey, la entrada del Mesías al mundo. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y fue descrito como aquel que no había ninguno mayor que él, nacido de mujer. Incluso cuando Juan no hizo ni un milagro. 0 milagros hizo Juan. ¿Pero por qué? ¿Por qué es descrito como el mayor de todos los profetas? En Lucas 16 dice que la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Y Lucas 7:28 dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y Juan 10:41 nos dice que muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de de Jesús, era verdad. Así que, ¿por qué Juan es descrito como el mayor entre todos los profetas? Porque Juan tuvo el privilegio de ser aquel que vendría antes del Mesías para anunciar el Mesías, y no solamente anunciarlo, porque todos los demás profetas también anunciaron al Mesías. ¿Cuál fue la diferencia? Que Juan tuvo el privilegio de verlo con sus propios ojos. Ninguno de los demás profetas vio al Mesías con sus propios ojos. Todos hablaron acerca de él, pero Juan tuvo el privilegio de verlo y de bautizarlo. Si Dios no hubiera enviado a alguien, si Dios no se hubiera revelado a sí mismo a través de aquellos que Él envía, ninguno de nosotros fuera salvo. Estuviéramos sin esperanza. Pero la luz viene y el mensaje avanza a través de aquellos que son enviados. Fíjense que dice, un hombre enviado por Dios. Cada cristiano es un enviado. Tú y yo hemos sido enviados. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ser discípulos. Es la gran comisión. Glorificamos a Dios haciendo discípulos. Esa es nuestra meta. Y hacer discípulos es más que convertidos.
Por supuesto que es viendo personas siendo salvadas inicialmente y después enseñándoles a observar, a poner en práctica todas las cosas que requiere enseñanza y requiere también la oportunidad de observar y ser observado. Caminar con las personas. Tú y yo hemos sido enviados a ser discípulos con el fin que todos crean en la luz, en Jesús. A veces nos preguntamos en nuestras vidas, ¿no? Dios, ¿qué quiere Dios que yo haga? Discípulos. Dios quiere que nosotros hagamos discípulos. Y eso comienza con nuestro testimonio. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu testimonio en el trabajo? Tu esposa pudiera afirmar que tu testimonio en tu casa es un testimonio de paciencia, de ternura y lleno de amor. Si la salvación de tu esposo dependiera de ti, ¿tu esposo fuera salvo? Y hay algo que hay que mencionar aquí, porque nosotros sabemos que ninguno de nosotros puede salvar a nadie, ¿verdad? Pero Cristo usa vehículos para llevar el evangelio a las personas. 1 Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el pasaje vemos aquí una foto hermosa de cómo Dios usa medios y personas para salvar a las personas. Versículo 40, mírenlo brevemente. Dice que aquí vemos a Andrés fue salvo por medio de la predicación de Juan el Bautista. Versículo 41, vemos que Pedro halló a Cristo debido al trabajo personal de su hermano Andrés. Versículo 43, vemos que Felipe siguió a Cristo porque Cristo personalmente lo llamó. Vemos a Natanael en el versículo 45 que halla a Cristo por medio de la palabra y el testimonio de Felipe. Vemos ahí diferentes medios, el mismo mensaje, pero Dios salvando pecadores. La luz brilla y hay que testificar de la luz. La razón por la cual nosotros con confianza predicamos las buenas nuevas es porque la luz va a brillar en los corazones de las personas. Personas se van a salvar. La razón por la cual nosotros estamos involucrados en misiones, la razón por la cual se envía dinero a lugares, se preparan misioneros y se va a otros lugares a invertir tiempo y recursos en esas personas es porque personas se van a salvar. Como dijo Matt Chandler, Cristo no murió por aquellos que a lo mejor iban a creer, Cristo murió por los que iban a creer. Cristo muere por su pueblo. Todos aquellos por los cuales Cristo murió se van a salvar. Personas van a creer en el Mesías. Y Juan el Bautista, miren el versículo 8, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, que es Jesús. Steve Lawson decía que Juan el Bautista fue el vehículo de la fe. Cristo es el objeto de la fe. En Él, creer en Él está nuestra confianza, solamente en Él. Y personas llegan hasta ese punto a través de otras personas que se toman el tiempo de predicar el Evangelio y de caminar con las personas. 2 Corintios 4 es un pasaje que muestra esta dinámica de nuestra responsabilidad, la responsabilidad de Dios. Dice, y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Así que para aquellos que no están en Cristo, el Evangelio está velado, dicen los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ahora dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿cuál es el mensaje? Predicamos a Cristo, Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Ahora dice el versículo 6, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo.
Versículo 5 es nuestra responsabilidad. Proclamar el Evangelio, vivir el Evangelio, dar testimonio del Evangelio. ¿Cuál es el papel de Dios? Versículo 6. Él viene y hace que la luz resplandezca en la vida de aquellos que Él va a salvar. Me encanta el himno Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me amó o me encontró. Él, lo hace Él. Cuando la luz resplandece en la vida de una persona, la persona entonces ve a Cristo, la persona va corriendo a Cristo y la persona cree en Cristo. Y Juan nos está enseñando aquí la importancia de Él como el que nos revela realmente cómo es Dios, tal y como es. Él es la luz que da a los pecadores la habilidad de poder ver el Evangelio. Y la exhortación de Juan es: cree en la luz. Este es el último punto. Cree en la luz. Dice que existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Voy a desarrollar eso un poco más, pero realmente no está hablando de un modo general, sino alumbra a todo hombre. Está hablando de cómo es que la salvación toma lugar, que todos aquellos que son salvos fueron iluminados por Cristo. Gracias a Cristo es que ellos pudieron ver la luz. Porque en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Una afirmación más bien acerca del pueblo de Dios, el pueblo judío. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que ¿qué? Creen en su nombre. Nuevamente Juan apuntando hacia la meta de este evangelio. ¿La meta cuál es? De que ustedes crean que Cristo es, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengamos vida eterna. Estas son buenas noticias, que son noticias para todos, llamado a todos los que creen. Y la luz viene diciendo: tú sígueme a mí, recíbeme, enfoca tu vida en mí, cree en mí, permanece en mí, únete a mí a través de la fe. Y a todos los que le reciben, Él les da el derecho de ser parte de su familia. Y el que recibe a Jesús, el que cree en Jesús, más nunca caminará en tinieblas. Ahora, me encanta algo que hace Juan aquí. Juan pone un solo requisito para la salvación, y es creer. Pero ese creer que vemos ahí, sabemos que es obra de Dios. Incluso la fe es un regalo de Dios, que Él produce en nosotros, porque por obras nadie es salvo. Y Juan, especialmente en el Evangelio, cada vez que menciona la palabra creer, o hace el llamado de creer, nunca lo acompaña con otra palabra. Nunca trata de intensificar el creer. Nunca dice genuinamente cree. Nunca dice sinceramente cree. No dice eso. Ni radicalmente cree. Simplemente dice cree. Porque el acto de creer, el hecho de que tú en un momento en tu vida creíste, fue producido por Dios. Fue producido por la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Todos los que experimentamos salvación estamos ahí. Fuimos iluminados, alumbrados por la luz verdadera, por Cristo Jesús. Y el punto no es decir una salvación barata, no es hablar ahora de que solamente cree, entonces, voy a hacer todo lo que quiera con mi vida. No, porque vemos que las Escrituras nos desempacan qué significa realmente una persona que ha creído. Vemos que aquellos que han creído no viven en pecado. Vemos que aquellos que han creído no viven en libertinaje. Vemos que aquellos que han creído ahora tienen frutos verdaderos. Vemos que aquellos que han creído ahora tienen un deseo genuino de someterse a Dios, de amar a Dios.
pero la salvación es por gracia a través de la fe. Cree. Nadie llegó a ser salvo por sus habilidades. Y ese es el punto aquí de Juan. El punto de Juan es resaltar la gloriosa verdad de este Dios que nos salvó, que vino y nos dio la luz para que pudiéramos ver el Evangelio y abrazarlo. No fue que un día Dios te vio y dijo, wow, ¿sabes qué? Tú antes le gritabas a tu esposa, pero ya no lo haces. Perfecto, te mereces salvación. No vemos eso. Antes te quedabas dormido en la iglesia, pero ya no lo haces. Por lo tanto, ahora estás listo para ser salvo. Tú antes reportabas 40 horas en el trabajo cuando realmente trabajabas 35 y ya no lo estás haciendo. Por lo tanto, mereces salvación. Vemos que la salvación es obra de Dios, no es porque nosotros nos esforzamos, no es porque nosotros ahora estamos tratando de obedecer perfectamente y sabes que Dios, tengo mi vida en orden y ya no hago tal y más tal cosa. No, la salvación es obra de Dios, lo que nos está diciendo Juan aquí. En Juan 6:26, este versículo, usted por favor, apréndaselo. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de ¿quién? ¿Y cuál es la obra de Dios? ¿Qué es lo que produce Dios en el pecador? Creáis en el que Él ha enviado. Que usted crea en aquel que ha sido enviado, ¿es obra de quién? Es obra de Dios. Esto es obra de Dios. Y esto es importante porque todos aquellos salvos saben, reconocen que no son salvos por su rendimiento. No son salvos. Y aquí Juan, el versículo 13 dice que no nacieron de sangre. No son salvos porque mis padres eran cristianos y entonces yo he sido siempre cristiano. Y eso sucede con muchos de los niños en las iglesias, personas que crecieron en la iglesia. No, yo siempre he sido cristiano. No hay tal cosa como tú siempre has sido cristiano. La salvación ocurre un día, no la heredas, no se pasa de generación a generación. Dice también, ni de la voluntad del hombre, no es por tu esfuerzo, no es porque tú tratas, no es porque tú estás buscando a Dios. Él te buscó a ti. Dice Romanos 3 que nadie busca a Dios. Nadie. Él vino. ¿Quién fue el que vino? Dice, la luz fue la que vino y brilló y brilla en las tinieblas. Dice, ni de la voluntad del hombre, no es tampoco porque alguien que te ama tanto desea la salvación por ti que tú fuiste ser salvo, sino es obra de Dios. Y eso lo vemos, nadie entra al cielo por méritos. Nadie es parte de la iglesia por su comportamiento perfecto, sino es por la obra maravillosa del Evangelio. Hoy en día, si nosotros vemos los héroes de la Biblia, ninguno de los héroes de la Biblia pudiera servir en el ministerio de niños que tenemos hoy ahí, ni ser miembro de la iglesia. Miren a Moisés, por ejemplo. Moisés, hicimos un background check y tienes ahí un récord que mataste a alguien. Y cuando te pones bravo, le das a la gente con tu vara. No puedes estar en el ministerio de niños. David, adulterio, y mandó a matar al esposo de la mujer. Tampoco puede ser miembro de la iglesia. Descalificado. Pedro, usted habla más de la cuenta. Tú has dicho cada cosa en las últimas 3 semanas, hasta malas palabras. Descalificado para la salvación también. Y vemos que no es así. Vemos que somos salvos por gracia. Que aquel que merece toda la gloria es Jesús. Que Él nos busca, que Él nos salva, que Él es aquel que lo hizo todo. Fuimos creados por Él y para Él. Y Él vino al mundo, tomó humanidad, la luz brilló para que nosotros pudiéramos realmente conocer a Dios. Se dice que el Evangelio de Juan es más bien Cristo haciendo una exégesis acerca de Dios. Que Cristo nos explica cómo es Dios, porque Él mismo es Dios. Y al ver a Cristo, nosotros vemos
cómo es Dios, qué piensa Dios, qué quiere Dios, cuál es el corazón de Dios, su voluntad para nuestras vidas. Me encanta Isaías 50:10 que dice, ¿quién de ustedes teme al Señor y oye la voz de su siervo? Si hay alguien que ande en tinieblas y carezca de luz, que confíe en el nombre del Señor y que se apoye en su Dios. Por eso la salvación dice a todos los que creen en su nombre, a todos los que dicen Jesús es mi lugar. A esos, y solo a esos, dile a tu vecino, solo a esos, solo a los que dicen Jesús es mi lugar. Él pagó mi castigo, Él tomó mi lugar, Él vivió la vida perfecta que la ley demandaba de mí y que yo no podía vivir. Él y solo Él. Solo aquellos que entienden y le reciben, que creen en su nombre, a esos Dios les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es algo que he repetido en otras ocasiones. En el versículo 12 nos enseña claramente de que no todos son hijos de Dios. Todos fuimos creados por Él y para Él. Ya lo menciona el versículo 3. Pero solamente aquellos que creen y le reciben, Dios les da ahora el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero solo aquellos que le reciben son hijos de Dios. ¿Cómo se puede entonces llegar a ser parte de la familia de Dios? ¿Cómo podemos ser salvos? Cree en Él. Él lo hizo todo. Él es el autor de la salvación. Es obra de Él. A nosotros solamente nos toca responder a lo que Él ya hizo. Y detrás del telón, mirando, sabemos que incluso nuestra respuesta es obra de Dios. Pero nos toca creer. Y Juan usa en el versículo 12 dos palabras importantes: creer y recibir. Porque muchas personas se quedan en solamente intelectualmente creer. Sí, estoy de acuerdo con eso, no estoy en desacuerdo. ¿Sabes qué? Yo creo, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero ahora la pregunta es, ¿lo has recibido? ¿Has respondido en fe, en adoración a la luz? Esa es la pregunta, ¿cómo vas a responder a la luz? ¿Cuál va a ser tu respuesta a la luz que brilla, a la luz del mundo? La respuesta adecuada es, arrepiéntete, cree, recíbela, y regocíjate si has creído, porque si has creído, a todos los que creen en su nombre jamás caminarán en tinieblas, jamás. Y es algo para celebrar, que aquellos que están en Cristo pueden caminar por esta vida confiados, sabiendo que Cristo nos guarda hasta el final. Él es esa red que nos lleva. Podemos caminar con los ojos cerrados, que sabemos que Cristo está por nosotros y no en contra de nosotros. La meta del Evangelio de Juan es ese, que ustedes entiendan que Jesús es el Hijo de Dios, Dios encarnado, y para que al creer en Él puedan tener vida eterna. Eso tiene ramificaciones presentes y futuras, eternas. La respuesta de un ser humano a la luz que brilla tiene ramificaciones en el día de hoy y eternamente. Eternamente en el sentido de que no hay otra manera de ser salvos. No hay otra vía. No esperes otro camino. No lo hay. No habrá. Y un día tendremos que dar cuentas de cómo respondimos a la luz de los hombres, a la luz del mundo. Y ahora nosotros que estamos en Él, regocíjense, porque las tinieblas no pudieron contener la luz. Él está con nosotros y por nosotros. Vamos a orar.